La firma del Convenio General de Colaboración a celebrarse entre el Tribunal Electoral de Quintana Roo y la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, así como a la conferencia denominada Democracia y Derechos Humanos, un abordaje desde las minorías parlamentarias, que será impartida por el maestro Adalberto Méndez López, consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fundador del Centro Iberoamericano por el Fomento del Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Daré lectura a los avisos de privacidad simplificados de fotografía y video de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo. En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria, en su calidad de sujeto obligado, informa que es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. Los datos personales que se obtienen en los eventos realizados por esta universidad son material de video y fotografía, así como el nombre de personas entrevistadas y o público en general. Se les informa que los datos de contacto proporcionados se utilizarán para la identificación de los asistentes para uso en la redacción de notas de prensa y o generación de estadísticas segmentadas por rubros de participación, académicos, administrativos, docente, estudiantes y sociedad en general. El material obtenido de los eventos tendrá la finalidad de difundir la política de comunicación social y archivar la memoria gráfica de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Para mayor detalle, consulten nuestro aviso de privacidad integral en la página institucional www.ucro.mx en la sección Avisos de Privacidad o bien de manera presencial en la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. De igual forma, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en atención a las leyes referidas en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, a través de la Unidad de Comunicación y Difusión, utilizará el nombre, datos generales, imagen, audio y video de las partes, personas particulares y del servicio público para la difusión de las funciones, programas y actividades de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de difundir la política de comunicación social y archivar la memoria gráfica de este órgano jurisdiccional. Para mayor detalle, consulte nuestro aviso de privacidad integral en www.tecro.org.mx en la sección Avisos de Privacidad. Seguidamente, me permito presentar a las autoridades que integran el Presidium. Doctora Consuelo Natalia Ferentini Cañedo, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Maestro Sergio Avilés de Menegui, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. De igual manera, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Claudia Carrillo Gasca, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y a la maestra Maugani Cristel Acopa Contreras, magistrada en funciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Agradecemos la presencia del maestro Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como las consejeras, consejeros y secretaria ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, la maestra Elizabeth Arredondo Borosica, maestra Maise Lorena Contreras Briceño, maestra Salomé Medina Montaño, doctor Juan César Hernández Cruz, maestro Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, maestra Claudia Ávila Graham y la maestra Deire Carolina Anguiano Villanueva. Gracias por su presencia. También agradecemos la asistencia del maestro Felipe Nieto Bastida, primer visitador general y encargado de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. A quienes nos acompañan de los distintos partidos políticos, personal directivo del Tribunal Electoral, personal académico y comunidad estudiantil de la carrera de Derecho de esta universidad, gracias por su acompañamiento en este significativo evento. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la doctora Consuelo Natalia Ferentini Cañedo, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Muy
muy impresionada por su capacidad pulmonar para leer ese breve mensaje. Dije, se nos va a ahogar. No. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Distinguidos maestro Sergio Avilés Menemegui, es un placer recibirle en esta su casa, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, magistrado presidente del TECRO. Distinguidas y distinguidos invitados especiales, apreciadas autoridades académicas y miembros de la comunidad universitaria, por supuesto a nuestra razón de ser las y los alumnos, en este caso entiendo de primer semestre de la carrera en Derecho, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Hoy nos reunimos en un día verdaderamente muy especial, el Día Internacional de la Democracia, para celebrar la firma del Convenio General de Colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo. El objeto de este acercamiento es sentar las bases y mecanismos de colaboración y apoyo entre nuestra universidad y el TECRO. Juntos y juntas trabajaremos en acuerdos específicos que promuevan el desarrollo de programas y proyectos que se centrarán en la capacitación, formación, promoción y difusión de los temas cruciales como los derechos político-electorales, la legalidad y el debido acceso a la justicia electoral. Este esfuerzo conjunto busca beneficiar a la comunidad universitaria y, en última instancia, a las y los ciudadanos del Estado de Quintana Roo a través de la difusión del respeto a los derechos político-electorales y la investigación académica y social sobre temas electorales. En la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo estamos seguros de que la educación es el fundamento de una sociedad democrática sólida. Cuando nuestros ciudadanos y en particular nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están bien informados y comprenden sus derechos y responsabilidades, se fortalece la cultura democrática y la equidad. Por ello, este convenio representa un compromiso muy firme con el empoderamiento de nuestro estudiantado y ciudadanía en general, proporcionándoles las herramientas necesarias para participar de manera activa y consciente en la vida política y electoral de nuestro país. La firma de este convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo representa un muy firme compromiso con la promoción de los valores democráticos y el fortalecimiento de la cultura de los derechos político-electorales, la legalidad y el debido acceso a la justicia electoral en nuestro Estado. A medida que avanzamos en esta nueva etapa de colaboración, estamos seguros de que lograremos grandes avances en la formación y concientización de nuestros estudiantes y ciudadanos. La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo da la más cordial bienvenida a esta colaboración entre el tribunal y, por mi conducto, agradece esta muy importante iniciativa. Fructificar la razón, trascender nuestra cultura. Muchísimas gracias. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, procederemos a la firma del Convenio General de Colaboración a celebrarse entre el Tribunal Electoral y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Bueno. Con la firma de este convenio de colaboración se establecen las bases y mecanismos generales de colaboración y apoyo para desarrollar proyectos y programas relacionados con la capacitación, formación, promoción y difusión en materia de derechos político-electorales, legalidad, debido acceso a la justicia electoral y otros temas de interés general de ambas partes, en beneficio de las personas servidoras públicas de la universidad y de la comunidad universitaria.
Como siguiente punto, escucharemos las palabras del maestro Sergio Vélez de Menegui, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muy buenas tardes a todas, todos, todes, por la gentileza de acompañarnos en este acto tan importante. Nos encontramos cerca de conmemorar el Día Internacional de la Democracia, fecha en que nos invita a reflexionar y a replantear de manera en la que participamos en nuestro entorno político y social. Saludo con mucho afecto a la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, rectora de la máxima Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Gracias, doctora Consuelo, por su gentileza, por el recibimiento y estrechar alianzas con el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Estoy seguro que conjuntamente impulsaremos y fortaleceremos la participación de las juventudes de esta universidad a favor de la democracia. Platicaba brevemente hace un momento con la rectora y le digo que no es comercial de una serie, pero mis años maravillosos lo viví en esta, mi alma mater. Y aquí mi participación estudiantil, aquí la doctora Luz no va a dejar de fue muy importante la participación. Aquí fui consejero divisional, consejero universitario y en su momento fui presidente del colegio electoral para elegir al colegio de estudiantes. La verdad es que la participación de ustedes son muy importante en la democracia. Es por eso que agradezco nuevamente y me entusiasma siempre estar aquí en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Saludo, claro, con mucho afecto a mis compañeras integrantes del Pleno, a la doctora Claudia Carrillo y a la maestra Maugani Acopa, magistradas del Tribunal Electoral. Y desde luego también saludo con mucho afecto a la secretaria general aquí presente y al titular de la Defensoría Pública y a todos los servidores y servidoras del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y por supuesto, a nuestros grandes aliados, nuestra institución hermana, al Instituto Electoral de Quintana Roo, aquí presente con sus consejeros, consejera, al consejero Adrián, consejero Juan César, consejera Salomé, a la secretaria ejecutiva Carolina y desde luego a mi amiga Elizabeth Arredondo. Muchas gracias siempre por acompañarnos en estas sinergias, en estos esfuerzos tan importantes. Y pues más que nada, para mí es un verdadero honor poder ver a las y los jóvenes que se encuentran reunidos en esta tarde. Para el TECRO es fundamental promover los valores democráticos a través de una educación electoral efectiva. Ustedes son agentes del cambio y guardianes de la democracia. Muchas gracias por su asistencia. Aquí se encuentran en este recinto, en representación de los distintos partidos y organismos autónomos, les agradezco por su presencia. Y también agradezco desde luego al maestro Adalberto Méndez López por aceptar nuestra invitación y en breve escucharemos su disertación. Bienvenido nuevamente aquí a su tierra, Quintana Roo, y desde luego a esta bellísima ciudad de Chetumal, aquí donde inicia México. El papel de las juventudes al interior de la democracia es fundamental en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales. Reconocen a los derechos humanos que gozan y disfrutan todas las personas. Y quienes fungimos como autoridades tenemos esta alta encomienda y obligación específicas de cumplir dentro de la esfera de nuestras competencias con la promoción, el respeto, la protección, las garantías del pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. En nuestro caso, como bien, este derecho se encuentra interdependientemente y se vinculan a otros derechos humanos, en el cual el mejoramiento de vida es importante en todos los aspectos y facetas dentro de los económicos, sociales, políticos y culturales. En este año, la Organización de las Naciones Unidas refirió que para el Día Internacional de la Democracia, el tema central será empoderar a la próxima generación en el proceso de la democracia. Es por eso que este evento es muy importante a efecto de fructificar este tema y este importante mecanismo de participación. Y me gustaría brevemente compartirle algunos datos estadísticos que tengo por aquí, y nos establece que el Censo de Población y Vivienda en el 2020 del INEGI
estima que en México alrededor del 30% del total de la población está conformada por las juventudes. De esta cifra, el 68% tienen entre 18 y 29 años, y por su parte, el Instituto Nacional Electoral, al corte del 31 de agosto del presente año, se refiere que 26.052.493, es decir, un poco más del 27%, cuenta con credenciales para votar. ¿Qué sucede en nuestro estado, en nuestro bello Quintana Roo? ¿Cuál es la dinámica de las juventudes? ¿Cómo se ejercen los derechos políticos? Quintana Roo ocupa el lugar número 24 a nivel nacional por el número de habitantes. Somos aproximadamente 1.857.985 personas aproximadamente, como comenté, y las juventudes entre 18 y 29 años representan más del 20%. Respecto a esta cifra, 407.900 personas cuentan con credencial para votar en nuestra entidad, representando un 29, casi el 30%. ¿Y por qué es importante esta información? Ustedes y toda la comunidad estudiantil de la UACRO son parte fundamental de este grupo social y son pieza clave en el fortalecimiento de la democracia. Para lograr una progresividad significativa, es importante entender sus intereses desde una perspectiva que elimine los estereotipos y se encuentra alejada del adultocentrismo, y debemos cambiar la forma en que la sociedad adulta percibe el papel de las y los jóvenes. Estamos iniciando una nueva etapa en la vida política de nuestro país. A nivel nacional, como ustedes saben, el 7 de septiembre inició el proceso electoral, y en pocos meses arrancará el proceso electoral en nuestra entidad. El tribunal está consciente de la importancia de la relación entre ustedes y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. El TECRO, además de dirimir las controversias electorales e impartir justicia, realiza actividades encaminadas a la educación electoral a través del Centro de Capacitación e Investigación, con la finalidad de promover la participación ciudadana informada y responsable en el fortalecimiento de la democracia en nuestra entidad. En este año, este centro de capacitación ha tenido acercamiento con estudiantes de esta casa de estudios, impartiendo pláticas sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuciones y competencias del TECRO y participación ciudadana. De igual forma, personal de la Defensoría Pública Electoral, unidad de reciente creación para la defensa de los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria, ha informado sobre los servicios que ofrece en la materia cuanto a los asuntos que sean de naturaleza electoral y de competencia de ese tribunal. ¿Y por qué son tan importantes estas acciones? Porque la participación de las juventudes en la vida política, en los espacios de toma de decisiones, es vital para contar con las democracias sólidas y estables, trabajando con ideas innovadoras a favor de sociedades igualitarias, inclusivas y justas. El fortalecimiento de la democracia en nuestro Estado es tarea de todas, todos y todes. El reto es construir una cultura de participación que empodere a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político-electorales, principalmente en nuestras juventudes en Quintana Roo. Por lo anterior, quiero agradecer la gentileza de haber escuchado este mensaje. Muchas gracias a todos, y a todas, y a todos. Muchas gracias, magistrado presidente. De esta manera, se estrechan vínculos de cooperación entre ambas instituciones a favor del empoderamiento de las juventudes por la democracia. Le pedimos amablemente a nuestras autoridades del Presidium tomar su lugar para iniciar con la conferencia. Despedimos a la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, a quien le agradecemos su anfitrionía en esta tarde. A continuación, daré lectura a la semblanza curricular de nuestro conferencista del día de hoy, el maestro Adalberto Méndez López.
Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Ciudad de México. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Bilgi en Estambul, Turquía. Es maestro en estudios legales internacionales y tiene una especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ambas por la American University Washington College of Law, en Washington, D.C. Actualmente es doctorante en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. En su trayectoria profesional, destaca su trabajo como funcionario público, siendo asesor jurídico en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Misión Diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., director de Atención a la Discapacidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y jefe de oficina en el Senado de México del senador Germán Martínez, por señalar algunos. Consultor en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos en 20 países, para organismos como la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo de la OEA y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Trabajó como asociado en distintas firmas privadas y fue socio global en México de la firma europea ESIJA, teniendo a su cargo la creación del área de práctica en materia de derechos humanos, conducta empresarial responsable para América Latina. En materia político-electoral, ha sido observador electoral internacional para las elecciones primarias presidenciales y presidenciales de los Estados Unidos de América en 2008, 2010 y 2012, en los estados de California y Washington, D.C., así como las elecciones presidenciales de Honduras en 2013. Tuvo a su cargo la planeación, representación y defensa del litigio estratégico ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permitió la creación y conformación del Grupo Parlamentario Plural en la Cámara de Senadores. Actualmente es secretario ejecutivo del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, think tank regional con presencia en México, Costa Rica y Colombia. En 2021 fue designado integrante del Comité Internacional de Ética en la International Association for Sustainable Economy y la Cámara de Senadores lo eligió miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargos honorarios que desempeña hasta la fecha. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al maestro Adalberto Méndez López para dar inicio a la conferencia denominada Democracia y Derechos Humanos, un abordaje desde las minorías parlamentarias. Adelante, maestro, bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias a todas y todos por la invitación, Sergio. Es un gusto estar nuevamente en Chetumal después de 2 años de no haber visitado el estado. Harley, Olga, queridos amigos y amigas, gracias por la invitación. Hoy vengo un poco a platicarles, ¿no?, de algo que creo que es importante comentar, y es el vínculo indisoluble entre derechos humanos y democracia, a la luz de un caso que me tocó vivir, ¿no?, que fue la defensa del Grupo Parlamentario Plural, cuando iniciamos esta planeación de este litigio estratégico para crear lo que es la primera bancada independiente en México de la Cámara de Senadores con reconocimiento constitucional. Pues nos llevó 6 meses, un poquito más, la planeación antes de iniciar, ¿no?, el litigio estratégico que llevaría a una sentencia de la Sala Superior, ¿no? Y voy a empezar a hacer un poco un abordaje de lo general a lo particular. Nada más que en este momento sí, ahí está. Denme un momentito, ahí está. Quiero arrancar un poco platicando con ustedes, y aparte me motiva ver que hay tantos jóvenes, hablando de qué es democracia. Nos lo venden cuando vamos a nuestra clase de teoría del Estado, ¿no? Nos dicen que democracia, ¿no?, es el gobierno del pueblo, ¿no? Y lo vamos repitiendo como si fuera un mantra que vamos acompañando toda la carrera. Democracia es el gobierno del pueblo, demos kratos, ¿no? Pero nunca nos hemos puesto a pensar por qué es tan importante hablar de democracia y por qué el régimen democrático es el que está reconocido en los instrumentos de derechos humanos. No habla de cualquier régimen aleatorio. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos hablan de regímenes democráticos. Y esto es por una simple y sencilla razón, porque al menos ha sido el mecanismo que ha dado la mayor, ¿no?, certeza, donde la población, a través de, digamos, órganos constituidos del Estado, decide de forma directa e indirecta quién quiere que los represente y quién quiere que tome esas decisiones en los países, ¿no? La diferencia entre muchos países, yo he trabajado aproximadamente en 35 países, 30 de consultor, otros más de estados de estudios. Habrá algunas diferencias, pero me ha tocado trabajar en países como Argelia, pues donde hablar de democracia pues es un poco complicado, ¿no? Me tocó estar en Nicaragua 2 ocasiones con el régimen de Ortega, y créanme que ahí no hay democracia.
Hace poco estuve en El Salvador, he estado en Honduras, he visitado muchos países y me ha tocado ver las diferencias sustanciales de los regímenes democráticos, y les puedo decir con estos ojos, que ya casi no ven, pero todavía alcanzan a disipar algunas cuestiones, que la democracia sí garantiza los derechos humanos. Y esto se los digo por dos razones. La primera, les voy a compartir una experiencia que me pasó en Honduras. Cuando fui observador electoral en 2018 para el Partido Libre y Refundación, que fue la primera vez que Xiomara Castro Zelaya intentaba ser presidenta en Honduras. No sé, y búsquenlo en las noticias, yo iba como observador electoral internacional. Nos fueron a sacar a mitad de la noche a los observadores electorales, hombres encapuchados, amenazándonos de que no dijéramos lo que estábamos viendo en esas elecciones. Ustedes saben cómo acabó el gobierno de Juan Orlando Hernández, y si no, los invito a que lo busquen. Juan Orlando Hernández hoy está detenido ante las autoridades estadounidenses por haber sido un narcoestado. Esto nos tocó vivirlo en su momento a los observadores. Nos apuntaron con armas largas y no queríamos que dijéramos lo que estaba sucediendo en Honduras. Y esto es muy sencillo. La democracia tiene un vínculo indisoluble con los derechos humanos por la siguiente razón. De entrada, Naciones Unidas dice algo muy poderoso en un statement global sobre democracia y derechos humanos. Y es que la democracia, de entrada, constituye un valor y un principio fundamental de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se toman las decisiones en el máximo órgano de decisiones internacionales? A través de votaciones y de elecciones públicas. Es decir, el organismo internacional de Naciones Unidas ha adoptado el régimen democrático como un mecanismo para poder no solamente decidir quién va a ser su representante, sino adoptar decisiones de carácter global. Eso significa abrir la decisión a los diferentes estados parte para poder definir qué tipo de impactos quiere que tenga el organismo internacional en el mundo. Pero más allá, y quiero poner el dedo sobre la llaga, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante un sufragio universal son elementos de la democracia. ¿Eso qué significa? Que si no existiera un mecanismo que a ustedes les permitiera ir y votar, ir y cuestionar a un candidato, ir y expresarse, ir y depositar su voto en una casilla, técnicamente ese mecanismo, si no se permitiera, sería una violación grave a los derechos humanos, porque estaría coartando un régimen democrático. El ejercicio de la democracia es un ejercicio de un derecho humano, es un derecho político electoral, y por eso no es coincidencia que estemos hoy con el Tribunal Electoral. Es un tribunal que de alguna u otra forma va a garantizar el ejercicio de los derechos político electorales. Es un verdadero tribunal de derechos humanos. A veces hay gente todavía, en pleno siglo XXI, aunque no me lo crean, que cree que el derecho electoral no tiene nada que ver con los derechos humanos. Es una estupidez. Pues eso significa que alguien tiene que actualizar de alguna u otra forma ese tipo de cuestiones. Yo lo he escuchado. Lo que quiero que vean es que entiendo que hay gente de primer semestre, ¿cierto? Yo los veo a ustedes y me recuerda a mí, yo tengo 36. Me recuerda la vez que empecé a los 18. O sea, imagínense, justamente hace 18 años me acuerdo cuando los vi. Yo quería ser penalista. Todos queremos ser penalistas alguna vez en la vida, ¿cierto? Hasta que nos damos cuenta que por ahí no es. Y al final del día, cuando los veo a ustedes, me hubiera gustado que alguien me dijera esto, porque a mí todavía me tocó una forma de educar el derecho, donde los derechos humanos se veían como buenas intenciones, como algo como de buenas intenciones del derecho, como un tema de cuestiones éticas y valorativas, no como obligaciones. Y hoy lamento decirles, o más bien les digo con mucho gusto, que los derechos humanos están más vivos que nunca y son cada vez más fuentes de empleo y fuentes de exigencia frente a los organismos. Y el Tribunal Electoral es el mejor ejemplo de ello. ¿Por qué lo digo? Perdón, me estoy haciendo unas bolas con el ahí está. Quiero que vean un poquito lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal, en su artículo 21, vean qué cosa tan importante dice. Toda persona tiene derecho, o sea, no es opcional, es un derecho que debe garantizar el Estado, de participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Es decir, su derecho es exigir quien los gobierne.
Cuando llegue nuevamente a la teoría del Estado se acordarán, ¿no?, de esta conversación y de la teoría de Rousseau, ¿no? Nosotros hemos creado el Estado para autorregularnos, para gobernarnos. Ese ejercicio de elección es un derecho humano y tiene que haber instituciones que lo salvaguarden. Pero también dice la declaración que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Justamente, Sergio, algunos años estaba sentado como ustedes en esa banca y hoy preside el Tribunal Electoral. Él es un buen ejemplo de la materialidad, de la necesidad de que ustedes accedan a la toma de las decisiones de su país, no por expectativa ni por aspiracionismo, porque es su derecho. Y siguiente. La voluntad del pueblo, es decir, todas y todos aquí presentes, es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que deben celebrarse periódicamente y con un sufragio efectivo de carácter secreto. Esto es muy importante porque ¿quién es el verdadero poder del pueblo? Pues el pueblo, evidentemente, el que pone a las y los gobernantes. El pueblo debe decidir. Claro, no hay que decidir nomás a mano alzada y aquí en una reunión de amigos tomemos decisiones colegiadas. No, decidamos a través de instituciones preconstituidas para ello. Y puede suceder que esas instituciones fallen. Puede suceder que el Estado fracase y por eso nace el ombudsperson. Ahí hay un ex ombudsperson, mi querido amigo Harley, fue ombudsperson de este estado y ahorita es el ombudsperson electoral. Personas como Harley llegan a detentar esta oficina de los derechos humanos porque el Estado fracasó. Y eso es importante que lo vean, porque entonces ahora hace sentido que exista un ombudsperson electoral. Significa que las instituciones electorales pueden fracasar. Y entonces tendremos un mecanismo de contrapesos y pesos, como el tribunal y el ombudsperson electoral, que garanticen que esos derechos no sean eliminados. Vean lo que dice el sistema interamericano, la Carta Democrática Interamericana, o sea, es un instrumento solo de democracia y derechos humanos, no es un artículo, es un instrumento internacional solo de derechos humanos y temas electorales. Dice de entrada que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico, claramente. Si no tenemos este acceso a la democracia, difícilmente podremos manifestar las necesidades como pueblo a ese gobierno que está tomando las decisiones. Pero también dice la Carta Democrática que son esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el acceso efectivo al poder y el ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Un régimen donde no prime el respeto a los derechos humanos nunca puede considerarse democrático. Un régimen donde únicamente se impone la voluntad de unos cuantos no puede denominarse un régimen garante de los derechos humanos. Les voy a contar otra experiencia. El año pasado me tocó ir a hacer un peritaje a El Salvador. Llegué a El Salvador y el Estado se siente, déjenme se los digo, el Estado se siente así. Uno baja a San Salvador y se siente el Estado. Y alguien me dirá, oiga, pues qué bueno que se siente el Estado. Pues sí, pero es un Estado que uno vive con miedo. Yo tengo 2 tatuajes. No sé si ustedes sepan que en El Salvador tener tatuajes es suficiente para que te detengan. Porque entonces opera una denuncia por colaborar con la Mara Salvatrucha. Creo que es la única vez que me he arrepentido de tener tatuajes en mi vida y miren que me gustan. ¿No? Entonces yo iba ahí tapándome mi tatuaje por la calle y dije, no me van a agarrar. ¿No? Y además me dedico a los derechos humanos, doble. Imagínense vivir con miedo. Vivir con miedo no es agradable. Vivir con miedo no te hace libre. Vivir con miedo te somete, te transgrede la dignidad. Por eso la democracia y los regímenes democráticos tenemos que valorarlos. Porque de alguna u otra forma lo que nos permiten es eso, vivir en paz, vivir libres. Y aquí viene el primer cuestionamiento. Cuando me tocó llevar a cabo el diseño del litigio del Grupo Plural y llevarlo a la sala superior, mucha gente me cuestionó que ese precedente iba a acabar con el sistema de partidos y que era un precedente peligroso. Ahorita vamos a ponernos a platicar sobre ese tema, ¿no? Pero yo quisiera aquí hacerles una pregunta. ¿Para qué sirven los partidos políticos? Seguramente si le pregunto a mi papá me va a decir que para nada. Yo creo que a veces pueden servir y a veces no pueden servir, pero de alguna u otra manera que exista la institución del partido político per se es útil y necesaria, ¿no?
Porque de alguna u otra forma los partidos políticos son una expresión de modernidad social ante las necesidades funcionales de un sistema político en construcción. ¿Eso qué significa? Los partidos políticos institucionalizan el voto. ¿Qué significa institucionalizar el voto? Agremio, ¿no? Una forma de ver o de entender la vida política y la deposito en un instituto político. Esto puede tener cuestiones importantes, buenas o malas. Buenas, que lleguen a lo mejor partidos pro derechos o también ultraderecha, que quiera aniquilar ciertos derechos a ciertas poblaciones. Pero al final del día el consorcio o la diversidad de opiniones en un contexto público-político permite la construcción de nuevos acuerdos y nuevas realidades. Por eso los partidos políticos se les entiende como entidades de interés público que tienen un objeto, y ahí es donde se les olvida a los dirigentes de partido. Los partidos políticos no tendrían que ser objetos para enriquecerme. No tendrían que ser mecanismos para levantar mi ego como una figura pública. Son entes públicos que deben promover la democracia. Son entes públicos que deben promover la vida democrática. Entonces, cuando un partido político no es democrático, pues perdón, pero se está pisando la cola, porque no está cumpliendo su razón fundacional, promover la vida democrática. Un partido que no promueve la democracia ni siquiera debería tener razón de existir, porque entonces no está cumpliendo su función social, que es promover la vida democrática en la sociedad. Al final del día los partidos políticos tienen algo más interesante y aquí es importante cuestionar incluso al poder público. Los partidos políticos no deben polarizar. Los partidos políticos deben ser organizaciones que medien entre la sociedad civil y el Estado. Vean qué cosa tan importante. Un partido político que polariza, lo único que termina es volviéndose lesivo a la sociedad. Porque entonces empieza a generar animadversiones, empieza a generar pasiones y filias. Y entonces empieza, y no voy a señalar a nadie, ¿no? Ni a nadie aquí, pero entonces empieza esto de los chairos y los fifís. Esto desnaturaliza la democracia, perdón que se los diga. Y aunque nos cueste aceptarlos, y en tiempos electorales, hablar de chairos y fifís desnaturaliza el ejercicio democrático. Porque polariza a la sociedad, no genera una mediación entre sociedad civil y el gobierno. El partido político no está aquí para tener aplaudidores ni porros. Es para generar acuerdos y consensos. Es la forma de establecer la vida democrática de un país. Institucionaliza el voto y el acceso al servicio público. Y aquí viene el cuestionamiento. ¿Se necesita acceder al servicio público solamente por la vía de los partidos políticos? ¿O deberíamos tener al menos la posibilidad de poder acceder como un ciudadano o ciudadana de a pie? Y eso fue parte de la discusión que tuvimos en la sala superior, cuando nos tocó litigar el caso del Grupo Plural. Y ahora vamos entonces a este ejemplo, ¿no? Los partidos políticos obligan a una reflexión sobre pluralismo político, minorías parlamentarias y acceso a la justicia. ¿Qué es el pluralismo político? La existencia, ¿no?, de una pluralidad, de una diversidad de opiniones en el contexto y la discusión política. Las minorías parlamentarias van a ser representantes en los parlamentos que no alcanzan las mayorías para imponer sus decisiones y por lo tanto tendrán que ser elementos de negociación. Y el acceso a la justicia necesariamente es ¿qué pasa cuando yo en el Congreso me están vulnerando mi acceso a ejercer mi derecho como representante popular? ¿Tendré yo como legislador, diputado, senador, parlamentario, congresista, la figura que quieran, el derecho de impugnar esto ante un tribunal? Bueno, esto fue lo que desafiamos ante la sala superior y nos terminaron dando la razón. Ahora, quiero un poco entrar en materia, ¿no? El caso del Grupo Plural, ¿no? En pantalla están los 5 senadores, ya no son 5, ya León Gastelum se fue a MC, ella regresó a los partidos políticos. Solamente subsisten Nancy de la Sierra, Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez y Gustavo Madero. Estos 4 senadores, 5 senadores originalmente, un día decidieron que no estaban de acuerdo o no estaban ya conforme con lo que estaba sucediendo al interior de sus institutos políticos. Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum militaban en el PT. El mínimo para ser grupo parlamentario en el Senado son 5 senadores. El PT tenía justamente 5, ¿no? Entonces, quiero ir mapeando todo lo que sucedió porque tuvo un efecto importante. Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum estaban en el PT en una bancada de 5 senadores. Germán Martínez estaba en Morena.
acaba de salir de director del IMSS. Emilio Álvarez y Casa era un senador, digamos, sin grupo parlamentario, porque él llegó por el PAN, nada más que luego dicen, llegó sin partido. No, no llegó sin partido, él entró por el PAN, como plurinominal del PAN, solamente que llegando al Senado decidió, ¿no?, ser un senador sin grupo parlamentario, no sin partido, porque hasta esta sentencia la única vía de acceder era a través de un partido político. Y Gustavo Madero, que fue el caso sui generis. Gustavo Madero no renunció al PAN, él mantiene su militancia panista, pero decidió dejar el grupo parlamentario del PAN y sumarse al Grupo Plural. Es decir, un panista que no estaba en el grupo parlamentario del PAN. ¿Me van siguiendo? Ok. ¿Qué sucedió cuando ellos deciden, no? Germán Martínez ya no estaba de acuerdo con estar en Morena, Alejandra Ignacia de la Sierra tampoco con el PT y la Alianza Morena Verde Ecologista, el senador Madero no estaba de acuerdo con el liderazgo de Marco Cortés, y entonces deciden platicar, es decir, ¿y si formamos un grupo parlamentario independiente? Es decir, mixto, es decir, dejamos nuestras bancadas y en ocasiones nuestras militancias y creamos una bancada, pues sí, medianamente de tutti frutti, es decir, de todos partidos, de todos colores y de todos sabores. Y la pregunta fue, ¿eso se puede? Y si se puede, ¿cómo es la vía para institucionalizarlo? Y ahí entro yo, ¿no? Porque digamos que a mí me tocó un poco la encomienda de hacer este estudio, ¿no? Cuando me contacta el senador Martínez y me dice la idea que tienen, él tenía una idea que creo que fue realmente la que hace la chispa dentro del grupo parlamentario, y es, a ver, en España se puede, y es cierto. España durante muchos años, la legislación española prevé los grupos mixtos, así se llaman, grupos mixtos en la legislación española. Y significa, o lo que dice la regulación española, es que cuando un senador o un diputado no tiene un partido político o decide dejar su instituto político, se agrupan en una representación mixta dentro de la Cámara o el órgano, digamos, que se encuentran, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, si en España se puede, debe de existir esta figura en otras partes del mundo. Y no solamente del mundo, de México. Y nos dimos cuenta que la figura de los grupos mixtos ya estaba regulada en legislación local. Y ahí es donde empezó esta travesía, ¿no? ¿Qué es lo que logramos desafiar ante la Sala Superior? Primera pregunta, o más bien el primer cuestionamiento que tuvimos fue ¿cómo se defienden los derechos políticos electorales de las y los diputados y los senadores del Congreso de la Unión? Es decir, el hecho de ser legislador y ser sujeto o víctima de una violación a mis derechos como legislador tiene una defensa constitucional y esa defensa constitucional es legítima. Siguiente, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un acto parlamentario y un acto intraparlamentario? Es decir, el acto parlamentario es un acto natural a las tomas de las decisiones y a los efectos del Congreso de la Unión. Pero el intraparlamentario es que sucede dentro del propio gobierno del Parlamento, e incluso para garantizar ciertos derechos de las y los parlamentarios. Muy importante, ¿qué es el ius in officium? Es una figura prevista en el derecho electoral, prevista en los derechos humanos y que de hecho está regulada en España. Y en México también, no con este latinazgo, pero utilizamos el pretexto del latinazgo español para poder, digamos, discutirlo en el seno de la Sala Superior. Y finalmente, ¿el ejercicio de las funciones como legislador federal es materia electoral o sería materia parlamentaria? Y aquí quiero hacer una pausa. Esta última pregunta fue el desafío a vencer en la Sala Superior. Porque históricamente la jurisprudencia de la Sala Superior había desestimado todas las acciones en materia político-electoral bajo el tema de los derechos del derecho parlamentario. De hecho, el magistrado que de hecho proyectó nuestra sentencia, Felipe de la Mata, tenía una corriente, una escuela jurisprudencial en la materia donde él decía, bueno, los actos parlamentarios no pueden reputarse actos en materia electoral y por lo tanto ni siquiera tendríamos que discutirlos, hay que retirarlos de la discusión y no podemos meternos a analizar cuestiones parlamentarias porque no es materia electoral. Ese fue verdaderamente nuestro reto. Lo demás, pues ya como si pasábamos esta prueba, era más sencillo continuar en el camino de la litis. Pero aquí fue donde realmente nosotros veíamos peligro de que perdiéramos la causa, ¿no? Y siempre se lo dije yo a los senadores en su momento. Yo dije, yo creo que aquí es donde podemos perder y hay que tener mucha sensibilidad para argumentar que no es un acto parlamentario. Y ahí es donde se pone bonito el asunto.
Cuando iniciamos la demanda, ¿no? Quiero un poco, no sé, a ver, levante la mano aquí quién conoce la historia del Grupo Parlamentario Plural. O sea, ¿cómo llegamos a la sentencia? ¿Alguien sabe o nada más sabe que ahí hay unos senadores rebeldes que decidieron hacer su grupo y ya acabó? Bueno, ¿qué sucedió? Para hacer un litigio de esta magnitud, no crean que un día voy yo con Harley y nos echamos unas cervezas y decidimos litigar. No, así no se dan. Lo primero que tuvimos que hacer fue planearlo. Entonces, lo primero que digamos que la primera conversación que yo tuve con las y los senadores es: tenemos que planear los elementos que el día de mañana serán nuestra base del litigio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ir preparando las renuncias de todas y todos los senadores. Y ahí tuvimos un primer problema. Gustavo Madero dijo: yo no quiero renunciar. Yo quiero continuar en el PAN, pero no quiero estar en el grupo parlamentario del PAN, porque no estoy de acuerdo con el liderazgo del presidente del PAN actual. Entonces yo no quiero dejar mi panismo, mi militancia partidista, pero quiero estar fuera del grupo parlamentario. ¿Y qué creen? Es completamente válido, ¿eh? ¿Por qué tendría yo que amarrar mi militancia partidista a la permanencia en un grupo parlamentario? Eso luego lo cuestionaron, ahorita lo vamos a platicar, porque tú fues parte de la investigación. Y entonces, primer challenge, ¿no? Primer desafío: ¿cómo vamos a mantener un grupo plural con alguien que no quiere renunciar a su partido, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros temas. El segundo es, y ese fue la discusión que arrastró casi toda la discusión mediática, es: no es posible crear un grupo parlamentario porque hay, en derecho constitucional y derecho parlamentario, hay un momento que se llama el acto constitutivo del Congreso. Cuando todas y todos los senadores y diputados se agrupan en esta sesión plenaria de diputados y senadores y toman protesta, de acuerdo al derecho constitucional, ojo, a la interpretación del derecho constitucional, porque realmente no dice tal cual, y ustedes van a decir por qué se los digo. Se dice que en ese momento, el momento que toman protesta en esta sesión solemne, ahí, pues ni modo, todos y todas asumen esa representación parlamentaria, y lo que nos decía en ese momento la Jucopo es: pues no hay manera de darle entrada a un nuevo grupo parlamentario porque ese momento constitutivo del Congreso ya pasó. Ustedes ya no pueden entrar ahorita aunque hagan todo el procedimiento de reconocimiento parlamentario. Eso también lo tuvimos que desafiar dentro del tema. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Solicitamos primero la renuncia, ¿no? Y solicitamos el reconocimiento a la presidencia del Senado y a la Jucopo de un nuevo grupo parlamentario compuesto por, ¿qué creen? 5 senadores, el mínimo para que existiera una banca, ¿no?, reconocida como tal. ¿Y de dónde nos agarramos? De un error que hizo el Senado de la República. En el Inter, el PRD fue perdiendo senadores y pasó de ser una bancada de 5 a una bancada de 2. Y en su momento el Senado dijo: bueno, vamos a dejarles continuar como grupo parlamentario, aunque solamente sean 2 senadores. Pero es facultad, y así lo dejaron por escrito, del Senado emitir esta normativa para ese reconocimiento. Lo mismo le pasó al PES, que el PES además perdió su registro como partido político. Entonces los senadores dijeron: bueno, y también el PES, porque el PES pues empezaron con nosotros, ya no existen como partido político, pero pues los vamos a dejar, ¿no? Los vamos a dejar como representación dentro del Congreso. Entonces lo que hicimos fue, ¿no?, cuando me doy cuenta de este tema, dijimos: aquí ya hay un ejercicio de la facultad del Congreso en reconocer que un partido político que no puede ser bancada, lo estén reconociendo, ¿no? Además, el siguiente argumento que les hicimos es: pues el grupo plural empieza con 5. Estás dejando operar un grupo parlamentario de 2, un grupo parlamentario de un partido que no existe, y en este momento el PT pasa de tener 5 senadores a 3. Es decir, pierde la capacidad de ser grupo parlamentario. Entonces, si nos vas a tratar de no reconocer, tendrías que hacer exactamente el mismo trato al resto de los grupos parlamentarios. Y ahí fue el primer encontronazo que tuvimos con Jucopo, ¿no? Dijeron: no es posible, porque ellos sí estuvieron en el momento de la toma del acto solemne, ¿no? Bueno, independientemente de eso, ahorita les voy a enseñar cómo logramos saltar el argumento del acto solemne. Ahorita les voy a decir dónde. Logramos convencer por la vía de los buenos oficios el reconocimiento de grupo plural. Es decir, aquí todavía no había litigio. Nos dijo la mesa directiva: ok, y la Jucopo, vamos a otorgarles reconocimiento como grupo parlamentario, pero no van a poder participar en la Jucopo más que con voz, sin voto. Es decir, no van a ser parte
del grupo de toma de dirección. Dijimos, bueno, está bien. Esto la verdad es que para nosotros era un gane, porque hasta ahí todo iba muy bien. ¿Dónde se agravó la situación? Cuando vino el receso. Entonces, en el receso, el grupo parlamentario plural, pues técnicamente tenía más senadores que otros grupos parlamentarios y no lo consideraron en la composición de la comisión permanente. Y ese fue el acto de autoridad que veníamos esperando durante 6 meses y que fuimos construyendo durante 6 meses. Fuimos llevando, o sea, ahora sí que fuimos llevando poco a poquito, los fuimos arreando como pastorcitos, ¿no? Hasta que logramos el acto de autoridad que necesitábamos, que nos excluyeran de la comisión permanente. Y eso nos abrió la puerta al litigio. ¿Por qué nos abrió la puerta al litigio? O sea, nosotros estábamos esperando un acto así, donde realmente se viera una exclusión. Porque nos dijeron, ustedes no pueden participar, si no participan en la Jucopo con votos más que con voz, tampoco pueden entonces ser parte de la comisión permanente y por lo tanto pues no estamos cometiendo ningún acto ilegal. Y entonces de ahí nos agarramos, ¿no? Ahí es donde llevamos el JDC, ¿no? El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. Y entonces el primer punto era la exclusión del grupo parlamentario plural de la comisión permanente. ¿Es un acto intraparlamentario o es un acto electoral? Aquí es donde la cosa se puso sabrosa, ¿no? Entonces, me dicen cómo voy de tiempo, si no para adelantarle. El argumento que todos nos dijeron siempre fue: no hay manera porque ustedes no fueron grupo parlamentario en el momento de la sesión solemne, en la sesión general del Congreso, ¿no? Y nos fuimos al artículo 70 constitucional y vean esto. Este fue lo que nos dio la entrada a la constitucionalidad. Vean lo que dice el artículo 70. Toda resolución del Congreso tiene el carácter de ley o decreto, ¿no? Segundo, tercer párrafo. Vean esto. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. ¿Qué notan ahí? Omite al Senado. El 70 constitucional hace una precisión sobre agrupación política parlamentaria a diputados, no a senadores. Y de ahí nos agarramos. Y entonces el argumento de constitucionalidad que le dijimos a la sala superior es: donde la ley no distingue, 20 minutos, ya voy. Donde la ley no distingue, en este caso sí está distinguiendo. No está diciendo los diputados y los senadores según su afiliación de partido. Dice diputados, y hasta además nos lo corrobora al final porque dice representados en la Cámara de Diputados. Cosa hubiera sido diferente que dijera de los legisladores representados en el Congreso de la Unión. Y ese argumento destrozó el argumento de que no podíamos ser grupo parlamentario, porque entonces le dijimos a la sala superior: aguas, la disposición expresa para grupo parlamentario, la agrupación política, es diputados, no senadores. La Constitución no hace la diferencia. Y eso nos dio la entrada. Entonces el artículo 70 ahora es mi mejor amigo, porque realmente el 70 constitucional fue el que nos dio la vía de ingreso a la argumentación constitucional. Y aquí fue un poco ya la talacha, ¿no? La verdad es que este trabajo yo no lo hubiera hecho sin 2 amigos que me acompañaron en este tema, Misael Hernández y Enrique Pérez, que uno de hecho no era abogado, era internacionalista, pero nos ayudó con toda la investigación, y otro sí era un abogado más pequeño que era mi pasante en el Senado, y bueno, en el tema del Senado, y hicimos estos agravios, ¿no? ¿Cómo le planteamos a la autoridad? O sea, ¿cómo llevamos a la autoridad narrativamente a donde queríamos llegar? Primero, con un ejercicio de derecho comparado, ¿no? Entonces le dijimos a la autoridad: a ver, ojo, el ejercicio de derecho comparado que hicimos, pues no lo hicimos con Estados Unidos o con Inglaterra. La verdad es que ahí hubiera sido un balazo en el pie, porque nos hubieran dicho, pues de entrada ni siquiera el sistema político es igual, ¿no? Teníamos que buscar jurisdicciones que fueran primas hermanas de la mexicana, y entonces ahí fue la española y la chilena, ¿no? Y entonces, España, Chile y Francia, porque además todo nuestro sistema jurídico está basado en el sistema jurídico francés, fueron nuestro parámetro comparativo a nivel internacional. Y descubrimos que España, Chile y Francia, los 3 países, contemplan la figura del grupo parlamentario mixto. De diferentes maneras, pero los 3 tenían. Y algo que luego no se usa, pero en materia electoral es muy útil,
¿no? Yo no soy especialista en electoral, soy especialista en derechos humanos. Es hacer derecho comparado con la regulación local, es decir, comparar diferentes estados de la República. Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México ya contemplaban la figura. Ahora ya hay más, Michoacán, ¿no? Hay varios otros estados que ya incorporaron la figura de los comités parlamentarios o de los grupos mixtos. Ya existen varios estados que han incorporado la figura. Y entonces, este fue el primero que le dijimos. En un ejercicio de derecho comparado, hablar de grupos parlamentarios mixtos no es una estupidez ni es una exageración, es algo real, ¿no? Siguiente, vinculamos la decisión de la Jucopo y de la mesa directiva del Senado de excluirnos, ¿no?, de la comisión permanente como una violación a la libertad de expresión y asociación y una violación al ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales, ¿no? Particularmente, es decir, vinculamos el acto de autoridad a violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces el argumento muy fácil era: si a mí no me permite ser parte de la comisión permanente, técnicamente no me permites representarme, ¿no? No me permites de alguna u otra forma asociarme y no me permites expresarme libremente. Por lo tanto, hay una violación, ¿no? Aquí jugamos mucho con el permiso, con el principio de interrelación y de concatenaridad de los derechos humanos. Y luego nos fuimos a cuestiones bien particulares de la jurisprudencia electoral. El libre desarrollo de la representación parlamentaria, que es esto del ius in officium, es decir, para que yo ejerza mis funciones necesito tener derechos reconocidos como tales. Es decir, si yo soy legislador y necesito representar a mis electores, ¿qué necesito hacer? Que me dejen participar en los órganos de toma de decisiones. De lo contrario, técnicamente sería un farol, ¿no? Sería una piedra más, un adorno, que no estaría cumpliendo sus funciones porque no me permita ejercer mis derechos derivados de la representación parlamentaria. Derechos de minorías parlamentarias. Empezamos a jugar con la figura de que éramos un grupo minoritario que querían nulificar la capacidad de interrelación y la existencia de una omisión normativa parlamentaria. No había regulación para los grupos parlamentarios. ¿Qué hicimos en la argumentación? Primeramente, lo que siempre les dije desde el inicio que nos daba miedo, que nos dijeran: esto es un acto parlamentario, no tiene nada que ver con derecho electoral. ¿Cómo logramos cambiar el sentido de la jurisprudencia? Porque la jurisprudencia iba en el sentido contrario. El secreto fue la comisión permanente. Analizamos la naturaleza de la comisión permanente y nos dimos cuenta que ahí es donde logramos acreditarle a la autoridad que la comisión permanente no es un órgano de gobierno, es un órgano de representación parlamentaria. Y entonces el argumento de que los actos intraparlamentarios no eran materia electoral, logramos eliminarlo, porque la comisión permanente no vota, ¿verdad? ¿Qué hace la comisión permanente? Es un órgano sustituto de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados en el periodo de receso. Pero las tomas de decisiones importantes se esperan hasta que lleguen las sesiones en pleno a sesionar. Y ahí es donde convencimos a la autoridad de la naturaleza de la comisión permanente. Dijimos: no es un órgano de gobierno, es un órgano de representación política y por lo tanto no estamos hablando de derecho parlamentario, es derecho electoral. Porque entonces ese órgano de representación se está viendo lastimado con tu decisión, claro, porque no estamos dejando participar a los plurales, ¿no? Siguiente. Nos dimos cuenta que había consistencia jurisprudencial. ¿Eso qué significa? La jurisprudencia de la Suprema Corte y de la Sala Superior decían lo mismo. Y los dos tribunales de constitucionalidad decían, por ejemplo, vean esto: el sistema constitucional mexicano, esto es la Sala Superior, ¿no?, reconoce un mandato que considera que cada legislador electo representa por sí mismo a todo el pueblo en su conjunto y no solamente a los votantes que lo han elegido. Es decir, aun y cuando se trata de funcionarios que fueron postulados por un partido político, no son estos son intermediarios de la ciudadanía y el Estado. No se deben a intereses de partido, sino a intereses ciudadanos. Sala Superior. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? Las y los legisladores que dan inicio a la legislatura correspondiente forman parte del Congreso en su totalidad, pero no para defender intereses de partido, sino como representantes de la voluntad popular. ¿Qué le dijimos al tribunal? Los dos tribunales de constitucionalidad son coincidentes. No puedes amarrar la representación partidista a un ejercicio de derechos político-electorales. Y la argumentación, esta fue importante: garantizar o acreditar que la decisión tenía un impacto lesivo a los derechos humanos, nos discriminaba como grupo parlamentario, como minoría, limitaba la libertad de expresión
y no permitía el libre desarrollo de la representación parlamentaria. Que mencionamos, las y los senadores integrantes del grupo plural del Senado de la República constituyen una minoría parlamentaria cuyos derechos como parlamentarios deben ser salvaguardados en igualdad de condiciones. Entonces, lo que hicimos fue amarrar el argumento de derechos humanos y buscar cómo impactaba a la democracia, ¿no? Como elemento concomitante. La sentencia, pues de entrada reconoció que los parlamentarios tienen derechos. Y estos derechos son presentar proposiciones ante el Senado, a la Comisión Permanente, presentar iniciativas de ley, participar en las sesiones, elegir y ser electos para integrar órganos del Senado de la República, participar en la integración de órganos del Senado. Es decir, logramos que la Sala Superior reconociera derechos a los parlamentarios inherentes al ejercicio de su encargo. Nunca se había logrado esto. Se logró visibilizar los derechos de los parlamentarios derivados del ejercicio del cargo. Siguiente, la Sala Superior se voltea y le dice al Congreso: tienes una omisión normativa importante, tienes que regular a los grupos parlamentarios, no los puedes dejar por la libre. Tienes que generar una normativa que permita que ellos se configuren y logren, no de alguna otra forma, ¿no? Logren participar en el tema. Y parte muy responsablemente dijo: no podemos reponer el procedimiento porque le daríamos el traste al ejercicio de la Cámara. Lo que vamos a hacer es, cuando regrese a sesión, tienes tú que en ese periodo emitir la normativa, porque de lo contrario afectaríamos a la Cámara. Con esto ya voy cerrando. ¿Qué logramos con el expediente, con esa sentencia? Fue el primer reconocimiento constitucional de la conformación de grupos parlamentarios mixtos en México, bajo un argumento de que tienen ciertos derechos incluso como minoría parlamentaria. Esto es muy interesante. A partir de la sentencia del Grupo Plural, muchos congresos estatales siguieron el mismo camino, ¿no? Michoacán, por ejemplo. Michoacán ahora tiene un grupo parlamentario plural que se llama la representación parlamentaria, donde varios congresistas de Michoacán crearon un grupo parlamentario mixto en ese lugar. En Hidalgo, ¿no? Con la renuncia de no sé cuántos priistas, el PRI se quedó sin grupo parlamentario en Hidalgo y se creó el grupo parlamentario independiente, que eran expriistas que ya no son priistas y ahora tienen un grupo parlamentario no particular. Y lo mismo pasó en el Senado de la República. 4 senadores priistas decidieron renunciar al PRI y ahora formaron un grupo parlamentario independiente. Es decir, hoy el Senado de la República no solamente tiene un grupo plural, tiene 2. O sea, hoy el Senado tiene 2 grupos independientes, los expriistas y el mixto que habíamos nosotros constituido. Pero además pasó algo, ¿no? Esto no le gustó al oficialismo. Y entonces, después de la sentencia del tribunal, pasaron una modificación a la ley de medios de impugnación en materia electoral para modificar la ley. Y entonces en la ley el oficialismo metió una prohibición que el tribunal electoral no tenía ninguna capacidad para poder impugnar o determinar cuestiones en materia político-electoral. ¿Y qué creen? Que le salió peor al oficialismo, porque nos tocó ahora litigar la acción de inconstitucionalidad. Entonces se repitió y se afianzó el criterio de la Sala Superior, pero ahora desde la Suprema Corte de Justicia. Y esa fue la acción de inconstitucionalidad 62-2022, en el cual la Suprema Corte dijo: esto es inconstitucional. No podemos dejar a las minorías parlamentarias sin este tipo de presentación. Quiero que se queden con esta imagen. Hoy el Senado de la República, los grupos mixtos, es la 4ª potencia en el poder. O sea, hoy los grupos mixtos, ¿no? La primera es Morena, le sigue el PAN, en el Senado le sigue Movimiento Ciudadano, le sigue el Verde y en 5º lugar, los plurales. Por encima del PRD, del PES, del PT y del Verde Ecologista. Y otro dato más: la representación parlamentaria en Michoacán es la primera fuerza política ahorita en el Estado. En Michoacán, 10 diputados formaron representación parlamentaria y ahora es la que toma las decisiones en el Congreso michoacano. Con esto concluyo. Al final del día, ¿no? Lo que quiero explicarles es pues algo que nos tocó casi un año, ¿no? Estuvimos, la materia electoral aparte es rapidísima, ¿no? Ya lo verán en su momento. Yo sé que ustedes son de primer semestre y van a decir: bueno, ¿usted de qué me está hablando en primer semestre de temas electorales y de comisión permanente? ¿No? Entonces, una disculpa, pero bueno, ya les adelanté como 6 semestres. Ya, 10. Entonces, a lo que quiero decirles es, jóvenes, al final del día, a usted le está tocando una cuestión muy padre. Y es
con el Grupo Plural lo que está sucediendo es que está cambiando el sistema tradicional de partidos. Y esto no solamente está pasando en México, está pasando en el mundo. Y está pasando que ahora se están empoderando, ¿no? Y para bien lo digo con un sentido positivo, pues las y los jóvenes. Por eso Gabriel Boric llegó a presidente de Chile a sus 35 años. Un año menos que yo. Llegó a ser presidente de su país gracias al empuje de los jóvenes. Entonces, la reflexión que quiero cerrar con esto es, el Grupo Plural a mí me cayó, yo tengo 36, yo tenía en ese entonces 33 años cuando nos tocó litigar el asunto del Grupo Plural. Pues de alguna u otra manera, ¿no? Fue un litigio que preparamos 3 jóvenes, yo ya no tan joven, pero los otros sí, ¿no? Lo que quiero invitarles es a que se interesen más en los asuntos públicos. Porque de alguna u otra forma la toma de las decisiones en este país depende de las nuevas generaciones. Yo creo más en las nuevas generaciones que en los políticos actuales. Perdón que lo diga. Yo sí creo que es importante, ¿no? Hay una frase por ahí que con esto cierro. Un amigo mío me dijo una vez, los que ya bailaron, que se sienten. Y los políticos de siempre ya bailaron de más. Es momento para las nuevas generaciones. Muchas gracias.